Llevé el teléfono de mi esposo a reparar. El técnico, un amigo de la familia, me apartó y me dijo, cancela las tarjetas y cambia las cerraduras de inmediato. Confundida, pregunté, ¿qué pasó? Me mostró la pantalla. Encontré estos mensajes programados. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. Siempre he creído que las pequeñas decisiones son las que más importan, las que tomamos sin pensar, impulsados por la rutina y por la cómoda suposición de que el mañana se parecerá al hoy. Esa mañana de martes en Portland, Maine, tomé una de esas decisiones, recogí el teléfono de Robert de la mesita de noche, donde lo había dejado. Noté la pantalla rota de la que llevaba semanas quejándose y decidí por fin llevarlo al taller de Kevin, en la calle Cameshal. Me llamo Stella Heman y tengo 66 años. He estado casada con Robert durante 41 años. Criamos a 3 hijos en nuestra modesta casa victoriana en Munjoy Hill. Los vimos crecer, casarse, mudarse y volver para las fiestas con los nietos a cuestas. Trabajé como bibliotecaria durante 37 años antes de jubilarme. Robert aún ejerce la odontología 3 días a la semana. Aunque habla constantemente de retirarse del todo, somos, en todos los sentidos, gente común, cómoda, segura. Esa mañana, Robert ya se había ido a su consultorio. La noche anterior había estado inquieto, caminando de un lado a otro por la cocina, revisando su teléfono una y otra vez cuando le pregunté qué pasaba. Me sonrió con esa sonrisa ensayada que usaba con los pacientes nerviosos y me dijo, solo un problema de facturación con el consultorio. Nada de qué preocuparse. Stella, aprendí hace mucho a no insistir cuando Robert usaba ese tono. Nuestro matrimonio se había construido sobre una base de respeto mutuo y límites cuidadosamente mantenidos. Él se encargaba de las finanzas. Yo del hogar, él tomaba las grandes decisiones. Yo las hacía aceptables, funcionaba. Siempre había funcionado. Electrónica. Kevin estaba encajada entre una cafetería y una librería de segunda mano. De esas tiendas de barrio que sobreviven gracias a la reputación y las relaciones personales. Kevin Torres había estado reparando los dispositivos de nuestra familia durante 15 años. Su hija estuvo en mi club de lectura. Su esposa me llevó sopa. Cuando tuve neumonía hace 3 inviernos era en la forma en que las pequeñas comunidades crean sus lazos. Parte de la familia. La campanilla sonó cuando entré. Kevin levantó la vista de una laptop desarmada, las gafas apoyadas sobre su cabeza calva. Señora Heman, ¿qué la trae por aquí? El teléfono de Robert, dije, levantando el aparato. La pantalla lleva un mes rota, sigue diciendo que lo llevará, pero ya sabe, los hombres. Kevin rió. Una risa cómoda, de exasperación compartida. Déjemelo. Lo tendré listo para las 4. ¿Cuál es el código? Recité los 6 dígitos, la fecha de nacimiento de la madre de Robert. Un código que había usado para todo desde que lo conocía. Simple, predecible. Robert no era un hombre que abrazara la complejidad. Perfecto. La llamaré cuando esté listo. Pasé el día como pasaba la mayoría de los días, clase de yoga en el centro comunitario por la mañana, almuerzo con Margaret, mi amiga de 30 años, que hablaba del divorcio de su hija con esa resignación cansada que viene de ver a tus hijos cometer los errores que ya les habías advertido. Hice las compras. Compré salmón para la cena. Del salvaje, el que prefería Robert, caro, pero valía la pena por la sonrisa que le provocaba. La llamada llegó a las 3:30. Señora Heman, soy Kevin. El teléfono está arreglado, pero hizo una pausa. Y en esa pausa, sentí que algo cambiaba. ¿Podría venir? Hay algo que necesito mostrarle. ¿Hay un problema con la reparación? No, la pantalla está bien. Pero por favor venga. Y venga sola. Conocí a Kevin desde hacía 15 años. Nunca le había escuchado ese tono de voz. Cauto. Casi asustado. El trayecto de regreso a la calle Cameshal tomó 12 minutos. Los conté. Cuando tienes 66 años, sabes reconocer los momentos antes de que todo cambie. Tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo acepte. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi corazón golpeaba mi pecho como algo enjaulado. Kevin me esperaba en la puerta, la cerró con llave detrás de mí, giró el cartel a cerrado y me condujo al cuarto trasero, donde hacía las reparaciones. El teléfono de Robert estaba sobre el banco de trabajo, la pantalla brillante e intacta. Stellan dijo, y el uso de mi nombre confirmó lo que ya sabía. Esto ahora es personal, no negocio. Necesito que escuches con atención. Cancela las tarjetas de crédito. Cambia las cerraduras de tu casa hoy. Ahora, el cuarto pareció inclinarse levemente. Me aferré al borde del banco. ¿De qué estás hablando? Cuando estaba transfiriendo los datos para probar la nueva pantalla, encontré algo en sus mensajes. Mensajes programados. Casi no miro, Stella. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero una vez que vi, Dios mío, tienes que ver esto. Tomó el teléfono, lo desbloqueó con el código que yo le había dado y abrió la aplicación de mensajes. Luego navegó a una función que ni siquiera sabía que existía, mensajes programados, configurados para enviarse automáticamente en fechas y horas futuras.
Había 7 de ellos, todos dirigidos al mismo número, todos programados para enviarse durante los próximos 3 meses. Kevin me entregó el teléfono. Lo siento mucho. Leí el primer mensaje, luego el segundo. Al tercero, tuve que sentarme. Los mensajes eran de Robert a alguien llamado L. No eran cartas de amor, nada tan simple que eran instrucciones. Logísticas, clínicas, aterradoramente detalladas. La póliza de seguro de vida está en la caja fuerte. Combinación 32 a 18 a 7. El beneficio por fallecimiento es de $750,000. La firma de Stella está registrada en la compañía. No harán preguntas. He estado documentando sus problemas de memoria con él. Dr. Petersand ha aceptado que muestra signos tempranos de demencia. Esto establecerá un patrón si alguien hace preguntas. Después el testamento deja todo a los niños, pero yo soy el albacea, controlaré la distribución. Una vez que termine la sucesión, podremos acceder a todo sin sospechas, 6 meses, tal vez 8. Recuerda, se espera el duelo. Haré el papel del viudo devastado, la comunidad me apoyará. Nadie cuestiona a un hombre que pierde a su esposa de 40 años, mi visión se estrechó aún. Túnel del teléfono pesaba en mis manos como si tuviera más peso del que un objeto podía tener. Deslicé hasta el último mensaje. Programado para dentro de 3 meses, está hecho. El funeral fue ayer. Todo salió según lo planeado. Te veré en Boque la próxima semana. El condominio está listo. Nuestra nueva vida empieza ahora. La fecha de ese mensaje final era 12 de enero, 3 meses a partir de hoy. En la mente de Robert, según su cálculo de mi tiempo restante en la Tierra, yo estaría muerta para el 12 de enero. Kevin hablaba. Sus palabras llegaban desde muy lejos. No sé quién es él. No sé qué está planeando, pero estos mensajes. Stella está documentando tu muerte antes de que ocurra. Está planeando algo, lo miré. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Me había conocido durante 15 años, me había arreglado. La laptop cuando descargué un virus, me ayudó a transferir las fotos de mis nietos a mi tableta. Me enseñó a usar FaceTime durante la pandemia y ahora me mostraba pruebas de que mi esposo de 41 años planeaba matarme. ¿Le dijiste a alguien más? Mi voz sonaba extraña. ¿Calma? ¿Demasiado calma? No, Jesús, no. Te llamé de inmediato. Kevin se pasó una mano por la cara. Tenemos que llamar a la policía. Ahora mismo. No, Kevin. Lo repetí, y esta vez mi voz tenía acero. Me puse de pie. Me apoyé en el banco de trabajo y lo miré con todo el peso de mis 66 años. Si llamamos a la policía ahora, ¿qué tenemos? Mensajes en un teléfono. Dirá que eran borradores, bromas, ficción que estaba escribiendo. Él es un dentista respetado. Yo, una bibliotecaria jubilada. Y además, él ya ha estado diciendo que tengo problemas de memoria. ¿A quién crees que van a creer? Kevin abrió la boca, la cerró. Sabía que tenía razón. Miré de nuevo el teléfono, los mensajes que trazaban mi muerte como si fuera una cita con el dentista, clínica, programada, inevitable. Necesito copiar todo esto, dije. Todos los mensajes. Y luego necesitas reparar este teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Puedes hacerlo, Stella? ¿Qué vas a hacer? Pensé en Robert caminando por la cocina la noche anterior, revisando su teléfono. ¿Había estado mirando estos mensajes, asegurándose de que aún estuvieran programados? Planeando mi asesinato con el mismo cuidado con que planeo nuestras vacaciones en Acadia el verano pasado. Voy a averiguar quién es él, dije en voz baja. Voy a descubrir exactamente qué está planeando, y luego me aseguraré de que el único funeral que haya en enero sea el de su reputación. Kevin me miró. Luego, lentamente, asintió y sacó su propio teléfono. Tomaré capturas de pantalla, los enviaré a mi correo cifrado. Evidencia. Mientras él fotografiaba cada mensaje, me obligué a leerlos otra vez, a mirar más allá del shock y el terror, y concentrarme en lo que revelaban. Robert había estado planeando esto durante meses. Había preparado el terreno con nuestro médico de familia, haciéndome parecer inestable. Había revisado nuestras finanzas, nuestro seguro, nuestra planificación patrimonial. Había encontrado a alguien, esa misteriosa L, para ayudarlo, o tal vez para huir con ella después. Y estaba tan seguro, tan convencido del éxito, que había programado mensajes para enviarse, después de mi muerte, una línea temporal de su triunfo, pero había cometido un error crucial. Un pequeño y arrogante error que hombres como Robert siempre cometen. Me subestimó. Miró a su esposa de 66 años, con sus clases de yoga, su club de lectura y sus cenas de salmón, y vio a alguien fácil de borrar. Olvidó que las bibliotecarias somos investigadoras, que sabemos cómo encontrar información, cómo rastrear conexiones, cómo construir casos a partir de hechos dispersos. Olvidó que las mujeres de mi edad no llegamos tan lejos por ser ingenuas. Kevin terminó de fotografiar los mensajes y me devolvió el teléfono.
¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora arreglas esta pantalla perfectamente, dije, y cuando Robert venga mañana a recogerlo, le dirás que todo funcionó de maravilla, que no se perdió ningún dato, ningún problema en absoluto. ¿Y tú? Deslicé el teléfono dentro de mi bolso. Voy a casa a preparar la cena, y luego voy a descubrir cada secreto que mi esposo ha estado guardando. Salí de aquel taller hacia la tarde de octubre, el sol se ponía sobre la bahía de Casco, tiñendo el agua de dorado y rojo. Hermoso, engañoso. Como los 41 años de matrimonio que habían ocultado un plan de asesinato bajo su superficie. Tranquila, Robert quería que estuviera muerta para el 12 de enero, iba a llevarse una decepción. Y esa noche cociné el salmón con la precisión que da la memoria muscular, sellar 4 minutos por cada lado. Terminar con limón y eneldo, espárragos asados al costado, me moví por nuestra cocina con sus azulejos blancos, que yo había elegido, y las ollas de cobre que la madre de Robert nos regaló de boda, y me sentí una extraña. En mi propia vida, Robert llegó a casa a las 6:15, exactamente como lo había hecho durante 41 años. Oí su llave en la cerradura, el patrón familiar de sus pasos por el pasillo. Apareció en el umbral de la cocina, aún con su bata blanca de dentista, y sonrió. Algo huele delicioso, dijo, besándome la mejilla. Sus labios se sintieron fríos como el hielo contra mi piel. ¿Cómo fue tu día? Pregunté, con voz estable, nivelada, la voz que había perfeccionado durante 4 décadas de matrimonio largo. Respondió. La señora Peterson necesitaba una endodoncia. Y ya sabes cómo habla. Se aflojó la corbata, ese pequeño gesto de llegar a casa que había visto miles de veces. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Era la prueba, dejé la espátula y me giré hacia él. Llevé tu teléfono con Kevin. Terminará las pruebas finales esta noche, así que puedes recogerlo mañana. Observé su rostro, buscando el mínimo destello de pánico. El leve endurecimiento alrededor de los ojos. ¿Alguna señal de que recordara lo que estaba oculto en ese teléfono? Nada. Su sonrisa no vaciló. Oh, maravilloso. Gracias, querida. Siempre digo que voy a hacerlo y nunca encuentro el tiempo. Fue al refrigerador, sacó una cerveza. ¿Kevin hizo su buen trabajo de siempre? Perfecto, como siempre, respondí. Y volví al salmón. No sospechaba nada, había planeado mi asesinato, con tanta confianza que nunca se le ocurrió que el teléfono podría traicionarlo, o quizás simplemente había olvidado aquellos mensajes programados, escondidos en una función que asumió que yo nunca descubriría. Arrogancia sería su perdición. Cenamos en la mesa, solo los dos, en el comedor que alguna vez albergó a 5. Robert habló de una nueva asistente dental que había contratado, de la decepcionante temporada de los resacts, de la próxima visita de nuestro hijo Michael para acción de gracias, conversación normal, mentiras cómodas envueltas en la rutina de 41 años, en realidad, dijo Robert, dejando el tenedor. He estado pensando en las fiestas, tal vez deberíamos tener a todos aquí este año, toda la familia. Podría ser nuestra última gran reunión antes de... Se detuvo, hizo un gesto vago. ¿Antes de qué? Pregunté, mientras el hielo se formaba en mi estómago. Antes de que seamos demasiado mayores para esta casa tan grande, respondió con suavidad. He estado pensando que deberíamos reducir. Quizás un condominio, menos mantenimiento. Me tomó la mano a través de la mesa. Sinceramente, Stella, he estado preocupado por ti. Las escaleras, tu memoria últimamente. Creo que algo más pequeño sería mejor. ¿Mi memoria? Estaba preparando el terreno, incluso durante la cena, construyendo su caso para demostrar mi incompetencia, mi declive. ¿Cuántas otras personas habrían escuchado ya esa historia? ¿Cuánto tiempo llevaba construyendo esa narrativa? Mi memoria está perfectamente bien, dije en voz baja. Claro que, Sin respondió con esa sonrisa condescendiente. Solo quiero lo mejor para ti, para nosotros. Después de la cena, Robert se retiró a su despacho, una habitación a la que rara vez entraba. Su dominio de revistas dentales y registros financieros. Limpié la cocina con la misma precisión con la que había cocinado. Luego subí a nuestro dormitorio. Lo miré con nuevos ojos. La cama queen, que habíamos compartido durante 41 años, las fotografías sobre la cómoda, nuestra boda, los niños en distintas edades, los nietos, las gafas de lectura de Robert en la mesita de noche, mis novelas de misterio apiladas junto a la lámpara. ¿De qué lado dormiría él una vez que yo estuviera muerta? Me senté en el pequeño escritorio del rincón. Abrí mi laptop y comencé a buscar. De encontrar a él no sería fácil. Una sola inicial no dejaba rastro. Pero Robert era una criatura de hábitos. Y los hábitos dejan patrones. Empecé por su correo electrónico. Sabía su contraseña desde hacía años, los mismos dígitos que en su teléfono. El cumpleaños de su madre, nunca se había molestado en ocultarme sus cuentas.
¿Por qué lo haría? Yo era solo Stella, su esposa complaciente, la que nunca lloraba, nunca cuestionaba, su bandeja de entrada no mostraba nada inusual, correos del consultorio, confirmaciones de horarios de golf, boletines de firmas de inversión. Retrocedí 3 meses, 6 meses, buscando algo dirigido a alguien con un nombre que empezara con el nada. Revisé su carpeta de enviados. Los eliminados, el spam. Pasaron las horas abajo. Escuché la puerta de su despacho abrirse, sus pasos dirigiéndose a la cocina por su taza de té nocturna. La casa se asentó en sus sonidos familiares a mi alrededor. Y yo seguí buscando a las 11. Encontré el primer hilo. Estaba en una carpeta que casi pasé por alto, titulada Practice Management, gestión de la consulta. Enterrado entre correos legítimos sobre horarios y suministros, había un mensaje de hace 3 meses. Dirigido a alguien llamado Ellen Hardy, el contrato está listo para su revisión una vez finalizado. Podremos avanzar con la asociación. He adjuntado los estados financieros que solicitó. Como verá, la práctica es bastante rentable, más que suficiente para ambos. Asociación del Hardy no era una amante. Al menos, no solo un amante, esto era negocios. Abrí el archivo adjunto. Era un estado financiero detallado de la consulta dental de Robert. Pero los números no coincidían con los que él me había mostrado en nuestras declaraciones de impuestos. El negocio valía casi $2 millones, el triple de lo que yo creía. Y en la parte inferior, una nota. Cronograma de liquidación de activos, enero de 2025. De enero, el mes en que yo se suponía que estaría muerta. Mis manos temblaban mientras buscaba más correos de L. Hardy. Había 7 más, cuidadosamente escondidos en esa carpeta anodina. La historia emergía como una fotografía revelándose en el cuarto oscuro de L. Hardy, Laura Hardy, una consultora empresarial que Robert había contratado 6 meses atrás. Los correos eran profesionales al principio, discutiendo la evaluación de la práctica y posibles compradores. Pero para el tercer correo, el tono había cambiado. Agradezco su discreción con respecto a los aspectos personales de esta transición. Como discutimos, un corte limpio de su situación actual hará que la venta y la reubicación sean mucho más simples. Espero con ansias nuestro nuevo arreglo. Situación actual se refiere a mí. Y luego, en un correo de agosto, he reservado el condominio en Boca Ratón, 2 habitaciones, vista al mar. Como pidió, podemos cerrar el trato tan pronto como resuelva sus asuntos allá. Adjunto las fotos del anuncio. Creo que le gustarán. Abrí el archivo adjunto, un condominio de lujo. Todo mármol blanco y ventanales del suelo al techo con vista al Atlántico. Precio, $2 millones, a ser comprado con el dinero del consultorio de Robert. Y, presumiblemente, con mi seguro de vida tomé capturas de todo. Me las envié a mi correo secreto, uno que Robert no conocía, y luego borré el historial del navegador. Era pasada la medianoche cuando por fin me metí en la cama junto a mi esposo. Ya dormía. Roncando suavemente, con un brazo extendido sobre mi almohada, me quedé tendida en la oscuridad, escuchando su respiración. ¿Cuántas noches habíamos dormido así? ¿Cuántas mañanas me había despertado a su lado? ¿Cómo no había visto lo que había debajo de la superficie? ¿O lo había visto y simplemente había elegido no mirar? A la mañana siguiente, conduje hasta la Biblioteca Pública de Portland, donde había trabajado durante 37 años. Conocí a cada rincón de ese edificio, cada recurso, cada base de datos. Más importante aún, conocí a la agente Stella, dijo Marian Andrews, la jefa de referencia, levantando la vista de su escritorio con genuina alegría. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ya nos extrañas? No puedo mantenerme alejada, dije, sonriendo. Marian, necesito un favor, necesito investigar a alguien, pero tiene que hacerse en silencio. La expresión de Marian se agudizó. Habíamos trabajado juntas 20 años. Sabía cuando algo andaba mal. Ven a mi oficina, dijo. Le conté una versión de la verdad, que sospechaba que Robert estaba planeando algo financiero. Posiblemente vender su consultorio, posiblemente marcharse. Que necesitaba información sobre su socia comercial. No mencioné el asesinato. Aún no. Esa verdad era demasiado grande, demasiado imposible de decir en voz alta. Laura Hardy, repitió Marian mientras tecleaba en su computadora. Veamos qué podemos encontrar. Lo que encontramos durante las siguientes 3 horas fue condenatorio. Laura Hardy tenía 42 años, era consultora de negocios especializada en adquisiciones de prácticas médicas. Había trabajado en una docena de ventas de consultorios en los últimos 5 años. Vivía en Boston, pero viajaba con frecuencia. Divorciada, sin hijos, y según su perfil de LinkedIn, se había mudado recientemente a Portland, Maine, para supervisar una importante nueva adquisición. ¿Vive aquí?, pregunté. Muy cerca, respondió Marian, haciendo clic en los registros de propiedad. Compró un condominio en el centro hace 6 meses. Pearl Street, con vista al puerto. Lo pagó en efectivo, $800,000. ¿De dónde sacaría una consultora esa cantidad de dinero? Marian debió leer la pregunta en mi rostro. ¿Quieres que investigue más? Por favor.
Para el mediodía, Marian había rastreado el historial financiero de Laura Hardy a través de registros públicos y profesionales. La mujer estaba ahogada en deudas. Su negocio anterior había fracasado estrepitosamente 2 años atrás, dejándola con préstamos impagos y acreedores. El condominio de Portland había sido comprado a través de una empresa fantasma. ¿Y el dinero? Marian abrió los ojos al encontrarlo. El dinero proviene de una cuenta perteneciente al consultorio dental de Robert, dijo con cautela. Stella, parece que esta mujer está malversando fondos de la práctica de tu esposo, To. Él está financiando. Terminé con voz baja. Robert le había dado $800,000 a Laura Hardy. Le había prometido un condominio de lujo en Boca Ratón. Planeaba vender su consultorio por $2 millones y desaparecer con ella en enero. Y el único obstáculo era yo. Hay algo más, dijo Marian, bajando la voz. Encontré registros judiciales. Laura Hardy fue investigada por fraude a ancianos en Massachusetts hace 3 años. Un cliente la acusó de manipularlo para que le cediera sus bienes. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Pero, Stella, tiene un patrón. Fraude a ancianos. Yo tenía 66 años. Robert, 68. ¿Qué tan estúpido cree que soy? Susurré. ¿Qué dijiste? Que le están engañando. Él cree que está planeando mi muerte, pero ella está planeando la suya. Miré a Marian mientras las piezas se encajaban. Él estaba dando dinero, haciéndome parecer incompetente para justificar mi muerte, probablemente redactando un testamento que le dejara todo a ella. Y una vez que yo muriera y él me hubiera matado, ella lo tendría en sus manos. Sería un asesino. Ella podría controlarlo todo. El rostro de Marian se puso pálido. Stella, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Y decirles que mi esposo podría estar planeando algo basado en mensajes programados y transferencias financieras que podrían tener explicaciones inocentes. Negué con la cabeza. Necesito más. Necesito pruebas de lo que están planeando. Necesito saber exactamente cómo pretende matarme. ¿Y cómo vas a hacerlo? Mi teléfono sonó. El número de Robert. Contesté con voz tranquila. Hola, Stella. ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa, con algo que no supe identificar. Ira, miedo. En la biblioteca. ¿Por qué? Necesito que vengas a casa ahora. ¿Tenemos una visita? ¿Quién? Hubo una pausa. El doctor Peterson pasó porque estabas demasiado ansiosa para venir al consultorio. Aceptó hacer una visita breve para revisar la evaluación cognitiva que dice tener en tus archivos. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Yo no me he hecho ninguna evaluación cognitiva así. La hiciste el mes pasado, ¿no lo recuerdas? Su tono se volvió condescendiente. Stella, esto es exactamente lo que nos preocupa. Por favor, ven a casa. El doctor Peterson te está esperando, colgó. Miré el teléfono. Marian me observaba con el rostro lleno de miedo y compasión. Está falsificando registros médicos, dije lentamente. Está involucrando a nuestro médico de familia, creando documentación sobre mi supuesta demencia. Está construyendo su caso ahora mismo, Stella. Si voy a casa, el doctor Peterson me examinará. Robert le habrá dicho qué buscar, qué anotar. Creará un rastro de documentos que dirán que soy incompetente. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Y una vez que ese rastro exista, cuando muera, nadie lo cuestionará. Solo será una tragedia. Una mujer con demencia. Tal vez un accidente, una confusión con los medicamentos. Así planeaba hacerlo. No violencia, nada que dejara evidencia. Solo una lenta y documentada caída que haría que mi muerte pareciera inevitable. Esperada. Triste, pero no sospechosa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Marian. Pensé en Robert esperándome en casa con el doctor Peterson. Pensé en Laura Hardy, en su condominio comprado con el dinero de mi esposo. Pensé en esos mensajes programados que contaban los días hasta mi muerte. Voy a ir a casa, dije, voy a hacer esa evaluación cognitiva y la voy a aprobar perfectamente. Y luego voy a descubrir cada detalle de su plan y lo voy a desmantelar pieza por pieza. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Marian, necesito que sigas investigando todo lo que puedas encontrar sobre Laura Hardy. Cada caso en el que haya trabajado, cada cliente que haya tenido. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, pero, Stella, ten cuidado. He tenido cuidado durante 66 años, respondí. Es hora de ser otra cosa. Conduje a casa por las calles otoñales, pasando junto al puerto, donde los turistas fotografiaban el faro, pasando el café, donde Robert y yo solíamos desayunar los domingos. Todo se veía igual. Hermoso. Normal. Todo era una mentira. El Mercedes plateado del doctor Peterson estaba en nuestro camino de entrada. Estacioné junto a él y me miré en el retrovisor. Ordenada, serena, totalmente cuerda. Entré a mi casa y encontré a mi esposo y a mi médico esperándome en la sala. Sobre la mesa de centro, entre ellos, había una carpeta con la etiqueta Evaluación Cognitiva de Stella Heman. Robert me sonrió. Ahí estás, querida. El doctor Peterson tiene algunas preocupaciones que quisiera discutir. Por supuesto, dije, sentándome frente a ellos.
y mientras el Dr. Peterson abría esa carpeta llena de resultados falsificados, comprendí algo que Robert había olvidado en su cuidadosa planificación, que pasé 37 años como bibliotecaria. Sé cómo investigar, cómo documentar, cómo construir un caso sólido. Y pasé 41 años como su esposa. Conozco sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Me volvía invisible al subestimarme. Ahora, esa invisibilidad sería mi arma más poderosa. Bien, Stella, dijo el Dr. Peterson, sacando unas hojas. Tu esposo te trajo el mes pasado para unas pruebas cognitivas rutinarias. ¿Recuerdas eso? Lo miré a los ojos y mentí con la práctica de 41 años. La evaluación cognitiva del Dr. Peterson estaba diseñada para hacerme fallar. Lo vi de inmediato en la estructura de las preguntas, en la forma en que Robert me observaba, conteniendo su anticipación, esperando que tropezara. ¿Qué año es, Stella? 2024. 8 de octubre, para ser precisa. Martes. Lleva puesta la corbata azul que su esposa le regaló por su cumpleaños el mes pasado. Estuve en la fiesta, y se nos salmó una noche, puedo olerlo en su aliento cuando se inclina hacia mí. El Dr. Peterson parpadeó. A su lado, la mandíbula de Robert se tensó apenas. La evaluación continuó durante 40 minutos. Respondí cada pregunta a la perfección, recité secuencias de números hacia adelante y hacia atrás, dibujé relojes con manecillas precisas, nombré objetos, recordé listas. Fui cortés, aguda, incuestionablemente competente. Bueno, dijo finalmente el Dr. Peterson, cerrando la carpeta con un chasquido. Su función cognitiva parece completamente normal hoy, Stella. Quizá hubo un error en la prueba anterior. O quizá nunca hubo una prueba anterior, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. El rostro de Robert permaneció impasible, pero vi cómo se le crispaban las manos en el reposabrazos de su silla. Stella empezó a decir, «Estás confundida». No, Robert, respondí. No lo estoy. Me volví hacia el Dr. Peterson. Doctor, nunca he estado en su consulta para una prueba cognitiva. Nunca he tenido una cita para una evaluación de demencia. Sin embargo, usted tiene una carpeta con mi nombre que contiene resultados falsificados. Me gustaría mucho saber cómo ocurrió eso. El rostro del Dr. Peterson se sonrojó. Señora Heman, le aseguro que estos registros son falsos. Son falsos. Me levanté, caminé hasta la mesa de centro y tomé la carpeta. Esto está fechado el 12 de septiembre. El 12 de septiembre, yo estaba en Boston, en una conferencia bibliotecaria. Tengo los recibos del hotel, los registros de asistencia y fotografías con colegas. No estaba en ningún lugar cerca de su oficina. Esa mañana había verificado las fechas en la biblioteca, revisando mi calendario y los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito. Sabía que Robert habría creado algún tipo de rastro en papel, y necesitaba probar que era ficticio. Debe haber algún error, dijo el Dr. Peterson, pero su voz había perdido autoridad. Ahora miraba a Robert con confusión y un primer destello de preocupación cruzando su rostro. Sin dije, ha habido un error. Uno deliberado. Abrí la carpeta y saqué los formularios de evaluación. Ni siquiera son sus formularios, doctor. El membrete está ligeramente mal. La dirección dice Suite 240, pero su consulta está en la Suite 204. Lo sé porque he estado allí docenas de veces, a lo largo de los años. Alguien creó estos documentos, pero no tuvo suficiente cuidado. Robert se puso de pie bruscamente. Stella, creo que necesitas descansar. Estás alterada. No estoy alterada. Estoy lúcida. Tal vez por primera vez en años. Me giré hacia el Dr. Peterson. Doctor, mi esposo le pidió que creara registros médicos falsos, o él mismo los fabricó y planeaba que usted los validara. Yo no. El Dr. Peterson balbuceaba ahora, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Creo que ha habido un grave malentendido, Robert. Quizás deberíamos hablar de esto en privado. Excelente idea, dijo Robert con calma, acercándose a la puerta. Stella, ¿por qué no descansas arriba mientras el doctor y yo resolvemos esto? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No voy a ninguna parte. De hecho, doctor, creo que debería irse ahora. Y debería pensar muy cuidadosamente en lo que diga sobre esta visita. Porque crear registros médicos falsos es un delito grave. El Dr. Peterson prácticamente huyó. Escuché el arranque de su Mercedes, la grava saltando cuando retrocedió demasiado rápido por nuestro camino de entrada. Robert y yo nos quedamos en la sala, frente a frente, con 41 años de matrimonio entre nosotros. Stella dijo al fin, con voz razonable, medida, sé cómo parece todo esto, pero tienes que entenderlo. Estoy preocupado por ti. Llevo meses preocupado. Tu memoria, tu confusión. Bastan, levanté una mano. Ambos sabemos que no estoy confundida. Ambos sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Algo cambió en su rostro. La máscara de preocupación se deslizó por un instante y vi lo que había debajo. Cálculo frío, irritación ante un plan que había salido mal. ¿Qué crees exactamente que está pasando? Preguntó en voz baja. Creo que planeas que me declaren incompetente para poder controlar nuestros bienes. Creo que estás involucrado con alguien llamada Laura Hardy.
Su mano salió disparada y me agarró la muñeca. No con fuerza suficiente para hacerme daño, pero sí para sorprenderme. En 41 años, Robert nunca me había tocado así. Has estado revisando mis cosas, dijo. Y su voz era diferente ahora, más fría. Tus correos, tus archivos, tus cuentas sin contraseña, lo corregí, liberando mi muñeca. Nunca te molestaste en esconder nada porque nunca pensaste que miraría. Me subestimaste. Claramente él dijo, apartándose y pasándose una mano por el cabello. Cuando volvió a mirarme, la máscara había regresado, pero más delgada, transparente. Está bien, hablemos con honestidad. Sí, planeo vender la consulta. Sí, Laura me está ayudando. Nos hemos vuelto cercanos. No sabía cómo decírtelo. ¿Cómo decirme que planeas dejarme o cómo decirme que planeas matarme primero? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Robert se puso blanco, luego se tiñó de furia. Eso es una locura, dijo, pero su voz tembló. Jamás haría. 12 de enero, dije. Esa es la fecha de tus mensajes programados. Los que le envías a Laura, L, como la llamas, donde dices que el funeral ha terminado y tu nueva vida comienza. Los he leído todos, Robert. Cada palabra. Se dejó caer en el sofá, la cara entre las manos. No habló por un largo momento. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Nunca quise que te enteraras así, dijo en voz baja. Stella, lo siento mucho, pero tienes que entender. He sido infeliz durante años, tal vez décadas. Este matrimonio, esta vida, me han estado asfixiando. Laura me hace sentir vivo otra vez. Las lágrimas me sorprendieron. Parecían reales. Quizás lo eran. Quizás él creía de verdad su propia justificación. Entonces Bethel, dije, divórciate. No necesitas matarme para estar con ella. No es tan simple, dijo, limpiándose los ojos. Ahora su voz tenía un tono suplicante. La consulta, la casa, todo lo que hemos construido son bienes conjuntos. Un divorcio me destruiría económicamente. La práctica vale $2 millones, Stella. He trabajado toda mi vida por eso. No puedo regalar la mitad. ¿Así que prefieres matarme por ello? No, Dios, no. Yo nunca. Se detuvo, reconsideró. Los mensajes no eran serios. Eran juegos de rol. Laura y yo solo. No lo interrumpí. No me insultes con más mentiras. Sé del condominio en Boca Ratón. Los 800,000 que ya le diste. Su historial de fraude a ancianos. Sé todo. El rostro de Robert se endureció. Si sabes todo, entonces sabes que no puedes detener esto. Soy el ejecutor del testamento. Tengo control sobre las decisiones médicas si te declaran incompetente. Y con los registros del Dr. Peterson, puedo hacerlo cuando quiera. No tienes poder aquí, Stella. Nunca lo tuviste. El Dr. Peterson no respaldará registros falsos ahora. No después de hoy. ¿No lo hará? Robert sonrió, una sonrisa terrible. Es mi amigo desde hace 20 años. Jugamos al golf juntos. Nuestras esposas son amigas. Él será quien enfrente las consecuencias de esos registros falsos, no yo. Le diré que tú los encontraste, que los creaste como parte de tu demencia. Prueba de que estás delirando. ¿A quién crees que protegerá? ¿A su reputación o a la tuya? La verdad me golpeó como agua helada. El Dr. Peterson se protegería a sí mismo, lo que significaba proteger la historia de Robert. Los había acorralado a ambos, y ahora no tendrían más opción que redoblar la mentira. Si intentas contárselo a alguien más, continuó Robert, avanzando hacia mí con la misma calma medida que usaba con los pacientes difíciles. Te internaré para una evaluación psiquiátrica. Retención obligatoria, mínimo 72 horas. Y cuando salgas, si sales, tendrás un historial psiquiátrico que coincidirá con tu supuesto deterioro cognitivo. Nadie creerá nada de lo que digas. Tenía razón. El sistema le creería a él, el respetado dentista, no a mí. Especialmente con registros médicos falsos y una internación psiquiátrica como respaldo. Había cometido un error táctico. Lo había enfrentado demasiado pronto. Antes de tener pruebas irrefutables, antes de construir un caso sólido. ¿Qué pasará ahora? Pregunté en voz baja. Ahora, Robert miró su reloj. Ahora tengo una llamada que hacer. Luego nos sentaremos a hablar como adultos racionales. Llegaremos a un acuerdo sobre cómo termina este matrimonio pacíficamente, amistosamente. Hago la llamada para que te evalúen. Tú eliges. Stella salió de la habitación, el teléfono ya en la mano. Escuché la puerta de su despacho cerrarse. Me quedé en la sala, temblando de rabia y miedo, con la horrible comprensión de que lo había subestimado tanto como él a mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marion, encontré algo urgente. ¿Puedes venir a la biblioteca? No llames. Solo ven, miré hacia el despacho de Robert. Detrás de esa puerta, él estaba haciendo su llamada, a Laura, al Dr. Peterson, a alguien más en esa conspiración. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? La voz de Robert vino desde la puerta del despacho. Afuera, dije. No hemos terminado de hablar, sí, lo hemos hecho. Por ahora. Lo miré a los ojos. Dijiste que tenía una elección. La estoy tomando. Me voy, si sales por esa puerta.
¿Entonces qué? ¿Te haré internar? Adelante, inténtalo. Pero le contaré todo a todos, Robert. Sobre Laura Hardy. Sobre el dinero que le diste. Sobre los mensajes programados planeando mi muerte. A ver a quién le creen. Era un farol. Lo sabía. Probablemente él también. Pero me dio tiempo. Salí de la casa, subí al coche y conduje lejos. En el retrovisor vi a Robert de pie en la puerta, el teléfono en la oreja, observándome mientras me alejaba. La tarde de octubre se había vuelto gris, nubes del Atlántico rodaban sobre el cielo. Se avecinaba la lluvia, podía olerla en el aire. En la biblioteca, Marion me esperaba en su oficina, pálida. ¿Qué encontraste?, pregunté. Giró la pantalla de su computadora hacia mí. En ella, un artículo del Boston Globe fechado 8 meses atrás. Dueño de consultorio dental hallado muerto en aparente suicidio. Socia bajo investigación. Leí el artículo con creciente horror. El doctor James Cole, un dentista de Boston, había sido hallado muerto en su casa, aparente suicidio por sobredosis de medicación. Su socia, una consultora llamada Laura Hardy, había estado bajo investigación por irregularidades financieras, pero nunca fue acusada. La consulta se vendió poco después y los activos se liquidaron. Hay más, dijo Marion en voz baja, haciendo clic en otro artículo. 2 años antes, otro dentista en Connecticut. El mismo patrón. Laura Hardy como consultora. Muerte repentina, práctica liquidada. Ese caso fue considerado un accidente. Monóxido de carbono en su garaje. ¿Cuántos? Susurré 3 que pude encontrar. Tal vez más. Las manos de Marion temblaban. Stella, ella ya lo ha hecho antes. Encuentra profesionales exitosos, hombres mayores, los ayuda a planear algún tipo de salida y luego mueren. Y cada vez se queda con una fortuna, sin cargos. 3 hombres, todos muertos, todos considerados suicidios o accidentes. Todos después de asociarse con Laura Hardy. Robert no lo saben, dije despacio. Cree que la está usando. Cree que van a matarme y huir juntos. Pero ella planea matarlo también, después de que me mate a mí. Tal vez hacer que parezca un asesinato o suicidio. Esposo culpable, esposa muerta, final trágico. Tienes que advertirle. ¿Por qué debería? Mi voz sonó amarga. Planea asesinarme. Tal vez debería matarlo ella primero. Stella, no, tienes razón. Me lleva las manos a las sienes, tratando de pensar si él muere, todo se complica. Investigaciones del seguro, disputas testamentarias. Y nuestros hijos, me detuve. Nuestros hijos. Michael, Michelle y Jennifer. 3 adultos que quedarían devastados por la muerte de su padre, que heredarían todo, que nunca sabrían que su padre planeaba asesinar a su madre. A menos que yo pudiera probarlo, necesito hablar con Laura Harding, dije. Cara a cara, eso es una locura. Es peligrosa. Ha matado al menos a 3 personas. Y nunca la han atrapado. Lo que significa que es cuidadosa, calculadora. No arriesgará a exponerse haciéndome daño directamente. Tomé mi bolso. ¿Dónde vive? En Pearl Street. Pero, Stella, confía en mí. Sé lo que hago. No lo sabía. No del todo. Pero ya no tenía tiempo para planes cuidadosos. Robert estaba moviendo sus piezas, y yo debía mover las mías más rápido. El condominio de Laura Hardy estaba en un edificio industrial reconvertido, con vista al puerto. Ladrillo expuesto y ventanas del piso al techo. El tipo de lugar que gritaba dinero. Dinero que había sacado de mi marido. Presioné el timbre de su apartamento. Sin respuesta. Intenté de nuevo, ¿sí? Su voz sonó a través del intercomunicador, suave y culta. Señorita Hardy, mi nombre es Stella Heman. Creo que usted conoce a mi esposo, Robert. Me gustaría hablar con usted. Hubo una larga pausa. Luego respondió, suba. 4º piso, el ascensor subía lentamente, dándome tiempo para cuestionar cada decisión que me había llevado hasta allí. Pero las puertas se abrieron y allí estaba ella, esperándome en el umbral de su puerta. Laura Hardy era hermosa, no de una manera obvia. Tendría unos 42 años, con mechones grises entre su cabello oscuro y finas líneas alrededor de los ojos. Pero había algo magnético en ella, una inteligencia en su mirada que reconocí de inmediato. Era una depredadora y era muy buena en lo que hacía. Señora Heman, dijo, apartándose para dejarme pasar. La estaba esperando. El condominio estaba amueblado con lujo minimalista, paredes blancas, muebles modernos y una vista millonaria del puerto. ¿De verdad?, pregunté. Robert me llamó esta mañana. Está preocupado por usted. Dice que ha estado actuando de forma paranoica, revisando sus cosas, haciendo acusaciones. Sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. No la acepté. Le preocupa que puede estar experimentando los primeros signos de demencia. Qué conveniente para ambos. Laura sonrió y dejó la copa sobre la mesa. No juzguemos, Stella. Somos mujeres inteligentes. Sabemos lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Voy a detenerlos. A los 2, no lo hará. Se sentó en el sofá blanco y cruzó las piernas con elegancia. Porque no puede probar nada. Los mensajes programados, dije, Robert dirá que eran una broma. Un juego entre nosotros. El dinero, las inversiones falsas, los registros médicos inventados. Culpará al doctor Peterson. Dirá que fue engañado.
Todo puede explicarse. Ya lo ha hecho antes, respondí. Al menos 3 veces. 3 hombres muertos. Trágicas coincidencias. Su sonrisa no vaciló, investigada y absuelta cada vez. Porque soy muy cuidadosa, Stella, y muy paciente. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque quiero que entienda su situación. Laura se inclinó hacia adelante. Robert planea matarla. Ya está comprometido con eso. Su consulta está vendida, el dinero transferido, nuestra vida en Florida organizada. Pero hay algo que él no sabe. Yo no lo necesito. Nunca lo necesité. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quiere decir? Que Robert ya cumplió su propósito. Me dio acceso a sus activos, puso todo en marcha. Pero una vez que usted esté muerta, él se convertirá en un problema. Un asesino con la conciencia sucia. Un hombre que podría quebrarse bajo presión, que podría confesar. Se levantó y caminó hacia la ventana, con vista al puerto. Así que esto es lo que va a pasar. Robert la matará como haya planeado hacerlo, con el método que haya elegido. Y luego, lleno de remordimiento, se suicidará. Un trágico asesinato-suicidio. La práctica será liquidada para cerrar el patrimonio, y yo, como su socia y consultora, facilitaré la venta. Por una tarifa sustancial, por supuesto. Está loca. Soy práctica. Y le estoy dando una elección. Sugirió para mirarme. Trabaje conmigo. Ayúdeme a demostrar que Robert planea matarla. Iremos juntas a la policía, usted, la esposa preocupada. Yo, la socia alarmada. Lo denunciaremos, salvaremos su vida y él irá a prisión. La práctica igual tendrá que venderse, pero usted vivirá para beneficiarse. ¿Quiere que traicione a mi esposo? Quiero que sobreviva. Y a cambio, compartimos las ganancias de la venta. 1 millón para usted, 1 millón para mí. Usted vive, yo cobro. Robert va a prisión. Todos ganan, excepto Robert, claro, la miré. Aquella mujer que había matado a 3 hombres ahora me ofrecía un pacto con el diablo. ¿Por qué habría de confiar en usted? Porque no tiene otra opción. Robert va a matarla, Stella. Pronto. Tal vez esta semana. Tal vez esta noche. Su única oportunidad es actuar primero. Conmigo. Se acercó más, su voz bajando a un susurro. O puede intentar detenerlo sola. Y terminar como otra triste estadística. Otra mujer mayor con demencia que se accidentó con sus medicamentos. ¿Cómo cree que lo planea? ¿Píldoras? ¿Una caída por las escaleras? ¿Monóxido de carbono mientras duerme? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Robert. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Vuelve a casa. Laura lo vio, se está impacientando. Está haciendo su jugada. ¿Qué va a hacer, Stella? Aliarse conmigo. O volver con su esposo y arriesgarse. La miré. A la mujer que había asesinado a 3 hombres, que planeaba matar a mi esposo, que me ofrecía la vida a cambio de la traición. Y comprendí que, en algún punto de las últimas 48 horas, había caído en una trampa sin salidas buenas. Necesito tiempo para pensar, dije. Tiene hasta medianoche. Después de eso, llamaré a Robert y le diré que vino aquí, que sabe todo, que debe actuar de inmediato. Su sonrisa fue gélida. Elija bien, Stella. Su vida depende de ello. Salí del condominio, bajo la lluvia de octubre, mi teléfono vibrando con otro mensaje de Robert. Stella, por favor, vuelve a casa. Estoy preocupado por ti. Me quedaban 8 horas hasta la medianoche. 8 horas para decidir si confiar en una asesina serial o enfrentar sola a mi esposo homicida. 8 horas para averiguar cómo sobrevivir a un juego donde ambos querían verme muerta. No volví a casa, conduje al único lugar en Portland donde podía pensar con claridad, el Eastern Promenade, frente a la bahía de Casco. La lluvia había cesado, dejando la noche fría y cortante. Me senté en un banco, mirando el agua, intentando organizar el caos de las últimas 48 horas en algo parecido a un plan. Robert quería que muriera por dinero y libertad. Ahora quería que Robert muriera por dinero y seguridad. Ambos creían que yo era prescindible, ingenua, fácil de manipular o eliminar. Ambos estaban equivocados. El teléfono sonó. Michael, mi hijo mayor. Casi no contesté, pero el instinto de madre es difícil de ignorar. Mamá, ¿dónde estás? Papá me llamó. Está muy preocupado. Estoy bien, Michael. Solo necesitaba aire. Dice que has estado actuando raro, paranoica. Mencionó algo sobre registros médicos falsos. La voz de Michael tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando cree estar hablando con alguien inestable. Mamá, ¿te sientes bien? Así que, Robert ya había empezado a trabajar en los niños, sembrando dudas, construyendo su historia. Michael, necesito que me escuches con atención. Tu padre te está mintiendo. Mamá, no te escucha. Está planeando algo. Algo terrible. Encontré pruebas de que. Ahora Michael sonaba realmente preocupado, no por mí, sino por mi salud mental. Mamá, papá dice que has estado revisando sus cosas, haciendo acusaciones sobre su socia. Está realmente preocupado. Todos lo estamos. Michelle y Jennifer vienen desde Boston. Llegarán esta noche. Creemos que tal vez deberías ver a alguien. ¿Un especialista? Mi voz salió plana. ¿Un centro, tal vez? No es eso. Solo una evaluación.
Mamá, hablas como si no fueras tú misma, cerré los ojos. Ese era el plan B de Robert. Si no podía matarme discretamente, me internaría. Y una vez encerrada, medicada, declarada incompetente, podría hacer lo que quisiera con nuestros bienes, con nuestra vida. Y cuando finalmente muriera en ese lugar, nadie lo cuestionaría al Michael. El 12 de septiembre, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? El 12 de septiembre. ¿Dónde? No lo sé. ¿Por qué? Porque tu padre tiene registros médicos que dicen que ese día estuve en la consulta del Dr. Peterson haciéndome pruebas cognitivas. Pero en realidad estaba en Boston, en una conferencia bibliotecaria. Tengo pruebas, recibos, fotos, registros. Alguien falsificó documentos, Michael. Alguien intenta hacerme parecer incompetente cuando no lo soy. Silencio al otro lado. ¿Por qué haría eso, papá? Porque planea dejarme. Hay una mujer, Laura Hardy. Le ha dado $800,000. Está vendiendo su práctica y necesita que me declaren incompetente para controlar todo sin pasar por un divorcio. Eso es una locura, mamá. ¿Lo es? ¿O explica todo lo que ha pasado? Su comportamiento secreto, su repentina preocupación por mi memoria, la presión para simplificar nuestras finanzas. Otra pausa. Más larga le preguntaré al respecto. No. La palabra salió más dura de lo que quise. Michael, por favor, no le digas que hablamos de esto. Aún no. Solo ven a Portland, mira las pruebas, luego decide qué creer. Mamá, si lo que dices es cierto. Lo es, y es peor de lo que imaginas. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Yo. Suspiró. Está bien, iré. Pero llevaré a Michelle y Jennifer. Los 4 hablaremos. Gracias, colgué antes de que escuchara quebrarse mi voz. El sol se estaba poniendo sobre la bahía, tiñendo el agua de rojo y oro. Hermosa y fría, como todo en mi vida últimamente. Me quedaban 3 horas hasta la medianoche, 3 horas hasta que venciera el ultimátum de Laura. Necesitaba un plan, uno que no implicara confiar en una asesina ni enfrentar sola a él. Intento de asesinato de mi esposo, llame a Marion, necesito. Todo lo que encontraste sobre Laura Hardy, todo. Y necesito que me ayudes con algo más, lo que sea, necesito documentar todo. Cada correo, cada transferencia, cada evidencia. Que esté organizado, fechado, cruzado. Y lo necesito en las próximas 2 horas, Stella. ¿Qué planeas hacer? Planeo sobrevivir. Trabajamos en su oficina, la biblioteca silenciosa después de cerrar. Marion imprimía correos, registros financieros, artículos sobre las víctimas anteriores de Laura. Yo escribía una línea de tiempo detallada de todo lo que había ocurrido. Cada descubrimiento. Cada amenaza. Lo organizamos todo en una carpeta. Evidencia que contaba una historia completa, la historia de una mujer luchando por su vida contra 2 depredadores. Esto basta para ir a la policía, dijo Marion, mirando los documentos reunidos. No. No basta. Todo puede explicarse. Los correos son de negocios. Las transferencias, inversiones. Los mensajes programados, bromas. Laura nunca fue acusada en los otros casos, cerré la carpeta. Necesito algo irrefutable, una confesión, una acción tan claramente criminal que nadie pueda negarla. ¿Y cómo conseguirás eso? Haciéndoles creer que ganaron. A las 9 llamé a Laura Hardy, lo haré, dije. Tu plan. Trabajaré contigo, pero quiero garantías. Ven a mi condominio. Hablaremos de los términos. Ningún lugar público. La cafetería de Cangrass Street. Las 10, una pausa. De acuerdo. Ven sola. No fui sola. Marian me siguió a distancia, sentándose en otra mesa con su portátil. Lista para documentar todo lo que ocurriera, Laura llegó exactamente a las 10, deslizándose en el asiento frente a mí. Pidió un cappuccino y sonrió a la camarera como si fuéramos viejas amigas charlando de cosas agradables. Entonces, ¿decidiste ser inteligente? Dijo, decidí seguir viva. No es lo mismo. Casi sacó una carpeta sorprendentemente parecida a la que yo había preparado con Marian. He documentado todo, dijo. Las transferencias de Robert hacia mí, los registros médicos falsos, los mensajes programados. También tengo copias. Me los mostró creyendo que me parecerían graciosos. ¡Qué hombre tan arrogante! ¿Esperas que crea que vas a traicionarlo? Ya lo estoy traicionando. La pregunta es si tú eres lo bastante lista para aceptar ayuda. Deslizó la carpeta hacia mí. Esto es todo lo que la policía necesitará. Mañana por la mañana iremos juntas. Diremos que ambas descubrimos el plan de Robert. 2 testigos creíbles. Lo arrestarán de inmediato. Miré la carpeta. Era completa, incriminatoria. Casi demasiado perfecta. ¿Y después de que lo arresten? Pregunté después, me contratas para ayudarte a liquidar la consulta. Yo cobro mis honorarios por el trabajo ya hecho, tú te quedas con el resto. Las 2 salimos limpias, excepto por los 3 hombres que mataste. Su sonrisa no se movió. Yo no maté a nadie. 3 hombres murieron, sí, pero yo no tuve nada que ver. Sin pruebas, sin cargos, sin conexión. Y si intentas establecer una, tendrás que explicar cómo sabes de ellos, lo que implicará admitir que me has estado investigando. Eso te hará parecer paranoica, inestable.
Se inclinó hacia mí. Admítelo, Stella. Soy tu mejor opción, tu única opción. ¿Qué te hace pensar que no iré a la policía ahora mismo? Porque no eres estúpida. Sabes que no te creerán sin pruebas. Y para cuando las consigas, estarás muerta. Miró su reloj. Hablando de eso, mi plazo ha pasado. Ya tomaste tu decisión viniendo aquí. Así que su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió apenas un poco, una tensión alrededor de los ojos. ¿Qué pasa? Pregunté a Robert. Pregunta dónde estoy. Tecleó una respuesta y dejó el teléfono sobre la mesa. Está nervioso. Está moviendo piezas. ¿Qué tipo de movimientos? Del tipo que termina contigo muerta. Probablemente esta noche. Me está pidiendo que vaya a tu casa. Dice que necesita ayuda con algo. Me miró directamente. Planea hacerlo esta noche, Stella. Y quiere que yo esté allí para ayudar a montar la escena, hacerlo parecer un accidente. La cafetería de repente se sintió demasiado fría, demasiado expuesta. A través de la ventana veía Cangra Street, los peatones, la vida normal continuando, mientras la mía pendía de un hilo. Entonces llamemos a la policía ahora, dije. ¿Y decirles qué? ¿Que tu esposo le envió un mensaje a su socia? Eso no es un crimen. Laura se levantó. No, seguiremos el plan. Mañana por la mañana iremos juntas con las pruebas. Esta noche quédate en algún lugar seguro. Un hotel. No vuelvas a casa, él sabrá que algo pasa. Déjalo saber, que entre en pánico. Los hombres desesperados cometen errores. Tomó su carpeta. Nos vemos en la comisaría mañana a las 9 en punto. No llegues tarde, y no hagas nada estúpido. Se marchó antes de que pudiera responder, desapareciendo en la noche de octubre. Marian apareció a mi lado. ¿Lo conseguiste? Saqué el pequeño dispositivo de grabación de mi bolso. Una grabadora digital que había tomado prestada de la colección de audiolibros de la biblioteca. Cada palabra. Confesó estar trabajando con Robert. Confirmó su plan para matarme. Eso es distinto, es un comienzo. Guardé la grabadora. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora vuelvo a casa. Stellan, dijo Marian con voz tensa. Dijo que Robert planea algo esta noche, lo que significa que debo estar allí para detenerlo y documentarlo. Me levanté y recogí mis cosas. Marian, si algo me pasa, si no te llamo antes de medianoche, lleva esa carpeta a la policía. Cuéntales todo. No me gusta esto. A mí tampoco. Pero tengo 66 años y estoy cansada de que me subestimen. Por Robert, por Laura, por todos los que creen que la edad te hace débil. Le toqué el hombro. Gracias por todo. Conduje a casa por calles que de pronto me resultaban extrañas, amenazantes. Cada coche detrás de mí podía estar siguiéndome. Cada sombra parecía esconder un peligro. Pero había vivido 41 años en esa casa, y no iba a dejar que el miedo me echara de mi propio hogar. El coche de Robert estaba en la entrada. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz en la cocina. Me quedé un momento en el coche, revisando el teléfono. Un mensaje de Michael. Vamos en camino. Estaremos allí a las 11. Papá dice que no te desveles, que necesitas descansar. Otra palabra para inconsciencia, vulnerabilidad. Le respondí, no vengan a la casa. Reúnanse conmigo en la comisaría mañana a las 9. Trae a Michelle y a Jennifer. Es importante. Salí del coche y caminé hacia la casa. La puerta estaba sin cerrar. Entré con cautela, los sentidos agudos, atenta a cada sonido, cada sombra. Robert. Llamé. En la cocina, querida. Lo encontré sentado a la mesa, con una botella de vino abierta y 2 copas servidas. Sonrió al verme. Esa sonrisa que había visto 10,000 veces. Cálida, familiar, mortal. Estaba preocupado, dijo. Me alegra que estés en casa. ¿De verdad? Por supuesto, señaló el vino. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. Miré las copas. Era mi vino favorito, un Pinot Noir de Oregón. Caro. Una botella que guardábamos para ocasiones especiales. ¿Qué celebramos? Pregunté, sin moverme. No celebramos. Arreglamos las cosas. Bebió un sorbo. Sé que has estado asustada, Stella, confundida. Sé que encontraste cosas que te preocuparon, pero puedo explicarlo todo. Si tan solo te sientas y escuchas. Seguí de pie. ¿Dónde está Laura? Su mano se tensó sobre la copa. Laura, tu socia. La mujer a la que le diste $800,000. La mujer con la que planeas huir cuando yo esté muerta. ¿Dónde está? Stella, por el amor de Dios. No vendrá, ¿verdad? Le escribiste, le pediste que viniera a ayudarte, pero no respondió. Porque ya terminó contigo, Robert. Obtuvo lo que quería. Y ahora está solo, con una esposa que lo sabe todo y un plan de asesinato que se desmorona. Robert dejó la copa con cuidado. Cuando me miró, su máscara cayó. No quedaba calidez ni fingimiento. Solo frialdad. Cálculo. ¿Cuánto sabes realmente? Preguntó. Todo. Los mensajes. El dinero. El pasado de Laura. Los 3 hombres que mató. Tu plan para hacer que mi muerte pareciera un accidente. Saqué mi teléfono y lo levanté. Tengo todo grabado. Pruebas. Suficiente para enviarte a prisión por conspiración para cometer asesinato. Estás mintiendo. Ah, ¿sí? Reproduje la voz de Laura desde la grabadora de mi bolso. Planea hacerlo esta noche, Stella, y quiere que yo esté allí para montar la escena.
El rostro de Robert palideció, luego se tiñó de rojo. Se levantó y vi sus manos temblar de ira o de miedo, no lo sabía. Has arruinado todo, dijo en voz baja. 41 años, y lo arruinaste todo en 2 días. ¿Yo lo arruiné? Planeabas asesinarme. Planeabas ser libre. Golpeó la mesa con fuerza. Las copas temblaron. Libre de este matrimonio asfixiante, de esta vida aburrida, de esta prisión de responsabilidades. Laura me ofreció una salida, una nueva vida. ¿Y tú? Me señaló, el dedo temblando, no pudiste simplemente aceptarlo. Tenías que investigar, entrometerte, arruinarlo todo, ¿y ahora qué? Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. ¿Todavía planeas matarme aquí, esta noche, con tus hijos en camino? Eso lo detuvo. Los chicos, susurró, llame a Michael. Le conté todo. Viene con Michelle y Jennifer. Estarán aquí en menos de 1 hora. Mentí, pero era una mentira útil. Además, envié todas las pruebas a mi abogado y a la policía. Ya no puedes silenciarme, Robert. Se acabó, él me miró y vi el cálculo en sus ojos, midiendo opciones, evaluando salidas, buscando una manera de salvar su plan. Luego sus hombros cedieron. Se dejó caer en la silla, tomó la copa y la vació. ¿Crees que eres tan lista?, dijo con voz cansada, pero no sabes lo que has hecho. Laura no ha terminado conmigo. Ha terminado con los dos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Laura Hardy no deja cabos sueltos. Y nosotros lo somos, Stella. Los dos. Tiene pruebas contra mí y ahora tiene pruebas de que tú sabes de ella. No puede dejar que ninguno hable con la policía, así que... El cristal de la ventana de la cocina estalló. Caí al suelo instintivamente, el vidrio lloviendo a mi alrededor. Robert se lanzó bajo la mesa. Por un momento, solo hubo silencio y el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Luego, pasos en el porche trasero, lentos, medidos. Acercándose a la puerta, los ojos de Robert se encontraron con los míos. Y en ese instante vi en ellos terror real, el mismo que sentía yo. Está aquí, susurró. Dios nos ayude. Está aquí. La manija de la puerta trasera giró lentamente. Ya no estábamos tratando con una estafadora o una manipuladora que trabajaba mediante documentos falsificados. Estábamos frente a una asesina que había decidido eliminar a sus testigos. Y estaba entrando, la puerta trasera se abrió despacio y Laura Hardy entró en mi cocina como si fuera su casa. Llevaba guantes de cuero negro y no traía nada visible, pero su sola presencia llenó la habitación de una frialdad amenazante. Los dos de pie, dijo con calma lentamente. Robert y yo nos levantamos del suelo, el vidrio crujía bajo nuestros zapatos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi mente estaba clara, cristalina. Este era el momento para el que me había estado preparando, aunque no lo supiera. Laura, empezó Robert. Puedo explicarlo. Me enviaste 6 mensajes esta noche, lo interrumpió ella, avanzando hacia el centro de la cocina. Mensajes desesperados, rogándome que viniera a ayudarte con Stella. Me hiciste cómplice de un asesinato, Robert. Lo pusiste por escrito. ¿De verdad creíste que iba a ignorar esa responsabilidad? Yo nunca quise. Por supuesto que no, replicó ella con frialdad. Nunca piensas más allá de tus propias necesidades. Por eso eres un criminal tan terrible. Miró hacia mí, tú, tan lista. Grabando nuestra conversación, reuniendo pruebas, jugando a ser detective. Deberías haber ido a la policía inmediatamente. En cambio, volviste a casa a enfrentarlo. Error fatal, la policía tiene todo, dije con firmeza. Si algo nos pasa. No, no lo tienen. Estás mintiendo. Lo sé, Laura sonrió con suficiencia. Querías más pruebas. Querías atraparlo en el acto, obtener una confesión. Eres demasiado meticulosa para ir a la policía con un caso incompleto. Es el instinto de una bibliotecaria, completar la investigación antes de sacar conclusiones. Tenía razón, y lo sabía. La carpeta estaba con Marian, la grabadora en mi bolso. Nada se había entregado aún, así que ¿cuál es tu plan?, pregunté, obligando a mi voz a mantenerse firme. ¿Matarnos a los dos? Esos son 2 asesinatos, Laura. Mucho más difícil de explicar que un solo accidente. No cuando parece un homicidio-suicidio, respondió ella, moviéndose hacia la botella de vino sobre la mesa. Un esposo perturbado que planea matar a su esposa es descubierto por ella. Forcejean. Él la apuñala. Tomó el cuchillo del mostrador, el mismo que había usado para cortar limones. Y luego, abrumado por la culpa, se quita la vida. Un final trágico para un matrimonio de 41 años. Todo el vecindario hablará de ello durante años. Investigarían, dijo Robert con la voz temblorosa. Encontrarían las transferencias, las pruebas que yo misma proporcionaré, lo interrumpió ella. Como la socia de negocios preocupada que intentó advertir a Stella sobre la inestabilidad mental de su esposo, su paranoia, sus fantasías violentas. Dejó el cuchillo sobre la encimera y nos miró. Ya he hecho esto antes. Sé cómo construir una narrativa. La única pregunta es, ¿cuál de ustedes muere primero? Jugaba con nosotros, disfrutando cada segundo, y en ese momento comprendí algo esencial. Laura Hardy era más peligrosa cuando creía haber ganado. Has cometido un error, dije en voz baja. Laura rió. Ah, ¿sí? Sí.
Asumiste que vine sola esta noche. Asumiste que no le dije a nadie a dónde iba. Saqué mi teléfono y se lo mostré. Llevo 20 minutos en una llamada abierta con Marian Andrews, de la Biblioteca Pública de Portland. Ha escuchado todo. Cada palabra que has dicho. La sonrisa de Laura titubeó apenas un instante, pero fue suficiente. Mientes. Ah, ¿sí? Pulsé el altavoz. Marian, ¿estás ahí? Estoy aquí. Stellan, la voz de Marian, llenó la cocina, delgada pero clara. Y he grabado todo. Laura Hardy, estoy llamando a la policía ahora mismo en mi otra línea. Vienen en camino. El rostro de Laura se puso blanco, luego rojo de furia. Se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono. Pasé 41 años siendo subestimada, vista como dócil, pasiva, inofensiva. Le arrojé el café caliente directamente al rostro. Laura gritó, retrocediendo, llevándose las manos a los ojos. Robert se abalanzó hacia el cuchillo en la encimera, pero llegué primero, apartándolo de ambos. Fuera, le dije a Robert. Por la puerta principal, ahora corrimos por la sala de estar, pasando frente a 41 años de fotografías familiares y muebles cuidadosamente elegidos. Salimos por la puerta principal hacia la noche de octubre. Detrás de nosotros, oía a Laura recuperarse, maldecir y derribar cosas en la cocina. Las manos de Robert temblaban mientras buscaba las llaves del coche. Nos va a matar, no lo hará. No ahora. No con testigos ni grabaciones. Lo tomé del brazo. Pero tenemos que llegar a la comisaría antes de que huya. Subimos a su coche. Sus manos temblaban demasiado para conducir, así que conduje yo, algo que no hacía con él, en el asiento del pasajero desde hacía años. Bajamos a toda velocidad por Munhoe Hill hacia la estación de policía de Middle Street. Llamé a Marian. ¿De verdad viene la policía? Van camino a tu casa, respondió con la voz entrecortada. Los llamé en cuanto Laura admitió planear un asesinato. Han estado escuchando la grabación. Stella, ¿estás bien? Llegando a estarlo. Encuéntranos en la estación. Trae todo. La estación de policía de Portland brillaba como un faro. Aparqué y casi caímos al salir del coche. Necesitamos reportar un intento de asesinato, le dije al sargento de guardia, y una conspiración y fraude. Tenemos pruebas. En minutos nos llevaron a una sala de interrogatorios. En 1 hora, Marian llegó con la carpeta y las grabaciones. En 2, la detective Melissa Cole lo había revisado todo con una expresión de creciente asombro. Señora Hammond, dijo con cautela, me está diciendo que su esposo conspiró con Laura Hardy para asesinarla, y que ella intentó matarlos a ambos cuando descubrieron el plan. Exactamente eso le estoy diciendo, respondí, mirándola a los ojos. Y tengo pruebas de todo. Robert estaba a mi lado, la cabeza entre las manos. Cuando la detective le pidió confirmar mi historia, asintió. Quería salir del matrimonio, murmuró. Conocí a Laura hace 6 meses. Era tan viva. Me hizo sentir joven otra vez. Cuando sugirió liquidar la práctica y empezar de nuevo, acepté. Me miró con lágrimas en los ojos. Pero nunca quise hacerte daño, Stella. Lo de matarte fue idea de ella. Dijo que el divorcio me arruinaría, que nunca aceptarías un acuerdo. Insistió, planeó, y yo. La seguí porque soy un cobarde. Su voz se quebró. Era una mentira o media verdad. Pero no lo desmentí. No aún. La verdad saldría más adelante, en declaraciones, en el juicio, en las pruebas. Laura Hardy es extremadamente peligrosa, dije a la detective. Ha matado antes, al menos a 3 hombres. Tengo documentación. Marian presentó artículos de periódico, notas de investigación, cronologías. El rostro de la detective se endureció. Hemos emitido una orden de búsqueda para Hardy. Su grabación es admisible bajo las leyes de consentimiento de una sola parte de Maine, dijo. Tendremos oficiales en su casa, señora Hammond, y necesitaremos declaraciones completas de ambos. Esto tomará varias horas. No voy a ninguna parte, respondí. Nos quedamos en esa sala hasta el amanecer, repitiendo la historia una y otra vez. A las 5 de la mañana. Llegaron mis hijos, Michael, Michelle y Jennifer. Sus rostros pálidos mostraban el horror y el miedo. Mamá, Michael me abrazó. Papá nos llamó, dijo que algo terrible pasó. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Pero hay mucho que deben saber sobre su padre. Les conté todo. Les mostré las pruebas, los mensajes, las transferencias, los registros falsos, la historia de Laura Hardy. Vi cómo sus rostros cambiaban, cómo miraban a su padre con creciente repulsión. Papá, preguntó Michelle, casi sin voz. ¿Es verdad? Robert no respondió. Cometí errores terribles, dijo al fin. Fui débil, tonto, pero nunca quise hacerle daño a tu madre. Programaste mensajes sobre su funeral, dijo Jennifer con dureza. Le diste a otra mujer $800,000. Laura me manipuló. Eres un adulto, replicó Michael, temblando. Eres nuestro padre. No puedes culpar a los demás por tus decisiones. Silencio. Creo, dijo Michael finalmente, que vas a necesitar un abogado, papá, y no vas a quedarte con ninguno de nosotros mientras esperas el juicio. El rostro de Robert se desmoronó. Michael, por favor, no.
Intentaste matar a nuestra madre. No hay vuelta atrás. Poco después, la detective Cole volvió. Localizamos a Laura Harding, dijo. Intentaba abordar un vuelo a Miami. Está bajo custodia. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. Está pidiendo un abogado, pero también está hablando. Intenta llegar a un acuerdo. Dice que su esposo miró a Robert, fue el principal planificador, que ella solo se involucró demasiado, por supuesto. Laura Hardy siempre sobrevivía, aunque tuviera que hundir a otros para hacerlo. Necesitaremos más declaraciones, dijo la detective. ¿Esto será una investigación larga? ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Meses, tal vez más. Conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude, malversación. La lista sigue creciendo. Me miro con respeto. Señora Hemmant hizo un trabajo increíble reuniendo esta evidencia. La mayoría de las víctimas nunca lo ven venir. Yo no soy la mayoría, dije en voz baja. A las 7 de la mañana nos dejaron ir. Rechacé que Michael me llevara. Necesitaba ver mi casa con mis propios ojos. De día, reclamarla. Robert estaba detenido. Iría a prisión, de eso estaba segura. Laura también. Esta vez había dejado demasiadas huellas. Conduje sola por las calles que conocí hacía 41 años. Pasé frente a la cafetería, la librería, el taller de Kevin. Mi casa estaba rodeada de cinta policial. Los agentes aún recogían pruebas. Un joven oficial se me acercó. Señora Hemmant, ya casi terminamos. Podrá volver esta tarde. ¿Tiene dónde quedarse hasta entonces? Lo resolveré, por lo que vale, añadió el agente, vacilando. Es la persona más valiente que he conocido. Lo que hizo anoche, llamar a su amiga, grabarlo todo, lanzar ese café, se salvó la vida. Y probablemente la de su esposo también. Ya no es mi esposo, dije. No de ninguna manera que importe. Me alejé, subí a mi coche y conduje hasta Eastern Promenade. Me senté en el mismo banco donde había estado el día anterior, intentando entender el caos. La bahía estaba tranquila, reflejando el amanecer. Hermosa, pacífica, engañosamente serena. Como lo había sido mi matrimonio, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Señora Hemmant, soy el abogado Mike Cole, represento a su esposo. No tengo nada que decirle. Lo entiendo, pero quería informarle que Robert quiere declararse culpable. Está dispuesto a cooperar plenamente con la fiscalía, testificar contra Laura Hardy y aceptar la sentencia que el tribunal determine. Me pidió que le dijera que lo siente y que sabe que no merece su perdón. Tiene razón, respondí. No lo merece. También quiere que sepa que ha ordenado que usted conserve todos los bienes matrimoniales. La casa, las ganancias de la práctica, todo. No va a disputar el divorcio ni la división de bienes. Solté una risa sin alegría. Qué generoso. Me deja lo que ya era mío mientras va a prisión por intentar matarme. ¿Desea que le transmita algún mensaje, señora Hemmant? Sin, dije, mirando el horizonte. Dígale a Robert que, lo siento, no basta. Dile que 41 años de engaños no pueden borrarse con una declaración de culpabilidad. Y dile que espero que viva una vida muy larga en prisión. Pensando cada día en lo que desperdició, colgué. El sol ya estaba completamente arriba. Calentando la mañana de octubre, a mi alrededor, Portland despertaba. Corredores en el sendero, perros paseando, el ritmo ordinario de la vida, continuando a pesar de los sucesos extraordinarios de las últimas 48 horas. Había sobrevivido, gracias a la inteligencia, el coraje y la negativa a convertirme en la víctima que todos asumían que sería. Pero sobrevivir era solo el comienzo, ahora venía la parte difícil. Reconstruir una vida a partir de las ruinas de una mentira de 41 años. 3 meses después, estaba de pie en la sala del tribunal viendo cómo Laura Hardy recibía su sentencia, 25 años por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, fraude y una lista de otros cargos que el juez tardó 5 minutos en leer en voz alta. Había luchado hasta el final, sus abogados construyendo elaboradas defensas. Pero la grabación de Marian había sido irrefutable, mi testimonio, inquebrantable. Y cuando los investigadores profundizaron en aquellas 3 muertes anteriores, encontraron patrones, irregularidades financieras, tiempos sospechosos, testigos que antes habían tenido miedo de hablar. Laura Hardy probablemente moriría en prisión. Me miró mientras los alguaciles se la llevaban. Su rostro una máscara de furia helada. Sostuve su mirada sin pestañear. Me había subestimado, y ese error le había costado todo. La sentencia de Robert había sido más silenciosa, más triste: 12 años por conspiración para cometer asesinato, reducidos por su cooperación y su declaración de culpabilidad. Su abogado había argumentado que había sido manipulado, que Laura había sido la verdadera arquitecta del plan. El juez no se conmovió. Usted es un hombre de 68 años, dijo desde el estrado, mirando a Robert con un disgusto apenas disimulado. Un profesional, un padre y un abuelo, eligió participar en un complot para asesinar a su esposa de 41 años en lugar de tener una conversación honesta sobre el divorcio. Esa elección revela una profunda bancarrota.
Moral. Sin importar quién iniciara el plan, mis hijos habían asistido a la audiencia. Se sentaron detrás de mí, en silencio, su apoyo como una presencia física a mis espaldas. Cuando Robert se volvió para mirarnos antes de ser llevado, ninguno de ellos le devolvió la mirada. El divorcio se había finalizado 2 semanas antes. Me quedé con la casa, las cuentas de jubilación y mi parte de las ganancias de la venta de la clínica dental, después de que el administrador designado por el tribunal cerrara la venta en marzo de 2025. El abogado de Robert cumplió su promesa. Robert no disputó nada, tal vez se sentía genuinamente culpable. O tal vez, simplemente reconoció que pelear solo empeoraría las cosas. No me importaba cuál fuera la razón, tenía lo que necesitaba para reconstruir mi vida. Ese día, me reuní con la agente inmobiliaria. La casa en Munhall Hill era demasiado grande para una sola persona, demasiado llena de fantasmas y recuerdos rotos. Decidí venderla y comprar algo más pequeño, un condominio con vista al puerto. Tal vez algo que fuera completamente mío. Sin manchas del pasado, señora Hammond, dijo la agente. Una mujer llamada Patricia Cole, sonriéndome desde su escritorio. Tengo excelentes noticias, hemos recibido 3 ofertas por su propiedad, todas por encima del precio solicitado. El mercado está muy fuerte en este momento. Revisamos las ofertas juntas. Una era de una familia joven, una pareja con 2 hijos. Su carta rebosaba de emoción por criar a sus niños en ese vecindario. Pensé en Michael, Michelle y Jennifer jugando en ese patio trasero, trepando al viejo arce, aprendiendo a andar en bicicleta en esa calle tranquila. Stan, dije, señalando la oferta de la familia joven. Aceptar esta. Es la más baja de las 3, observó Patricia con suavidad. Lo sé, respondí, pero amarán la casa como merece ser amada. Eso importa más que $20,000 extra. Patricia sonrió. Tiene un gran corazón. Señora Hammond, pensé en eso mientras conducía de regreso a la casa, que pronto pertenecería a otra familia amable. No era precisamente la palabra que la mayoría usaba para describirme últimamente. Las noticias locales habían cubierto el juicio extensamente, pintándome como una heroína o una víctima. Según el medio, mi historia incluso había sido recogida a nivel nacional. Una mujer frustra el plan de asesinato de su esposo. Tituló USA Today, un productor de un podcast de crímenes reales, había llamado 3 veces. Rechacé todas las solicitudes de entrevista. Esto no era una historia para entretenimiento, era mi vida, mi dolor, mi supervivencia, y no le debía a nadie más acceso a eso. Kevin Torres había sido uno de los pocos puntos de luz en todo el proceso. Testificó en ambos juicios, explicando cómo encontró los mensajes programados y cómo supo de inmediato que algo estaba mal. Su testimonio fue crucial, estableció la línea de tiempo, demostró la premeditación. Salvaste mi vida, le dije después. Tú salvaste tu propia vida, me corrigió. Yo solo te di información. Todo lo demás, la investigación, las pruebas, la confrontación. Eso fue todo tuyo. Tenía razón, por supuesto, pero había aprendido algo importante. En estos 3 meses, no se sobrevive sola. La ayuda de Marian fue invaluable. La advertencia de Kevin, esencial del apoyo de mis hijos, me mantuvo con los pies en la tierra cuando todo parecía irreal. La comunidad importaba. La conexión importaba. Y yo había pasado 41 años en un matrimonio que me aisló, me redujo. Me convenció de que la aprobación de Robert era todo lo que necesitaba. Nunca más. Entré por última vez en el camino de la casa de Munhall Hill. Mañana vendrían los mudanceros. La próxima semana entregaría las llaves a esa familia joven y sus sueños. Por dentro, la casa estaba casi vacía. Cajas apiladas en los pasillos, muebles cubiertos con sábanas. Había conservado muy poco, fotografías de mis hijos, libros que no podía dejar, algunas piezas que me había dejado mi madre. Todo lo demás iría a la caridad o a mis hijos. No quería nada que me recordara a Robert. Mi teléfono sonó. Era Michelle. Mamá, ¿estás en casa? Sí, estamos afuera. Los 3 estaban allí, Michael con su esposa Amy, Michelle sola tras su reciente divorcio, Jennifer con su novia Kate. Traían bolsas de supermercado y botellas de vino. Pensamos que podrías usar compañía en tu última noche aquí, dijo Michael. Trajimos provisiones para una cena de despedida. ¿Cómo se debe?, añadió Jennifer. Cocinamos juntos en la cocina, donde Laura Hardy nos había amenazado la vida. Comimos en el comedor, donde había servido 10,000 comidas familiares, donde Robert fingió normalidad mientras planeaba mi muerte. Bebimos vino y contamos historias, buenos recuerdos de antes de que todo se rompiera, porque esos recuerdos merecen ser preservados, aunque el matrimonio haya sido una mentira. ¿Recuerdan cuando papá intentó instalar ese ventilador de techo?, preguntó Michelle, riendo. Y se cayó en medio de la cena, y él insistió en que lo había hecho bien, que el techo era el defectuoso, añadió Michael. Reímos todos, pero había dolor bajo la risa, duelo por lo perdido, por el padre que creyeron conocer, por la familia que parecía tan sólida y resultó construida sobre arena.
Lo siento, dije, en voz baja, lo siento por no haberlo visto antes. Por haberlos dejado creer tanto tiempo que todo estaba bien, mamá. No, dijo Jennifer, tomando mi mano a través de la mesa. No nos dejaste creer nada. Él nos mintió a todos durante años probablemente, tú no eres responsable de su engaño. Pero debería haber, ¿qué? ¿Leído su mente? ¿Vigilado cada uno de sus actos? Intervino Michael, confiaste en tu esposo. Eso no es un fracaso, mamá. Así es como se supone que debe ser un matrimonio. Él fue quien traicionó esa confianza, eres la persona más valiente que conozco, dijo Michelle, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, cuando descubriste lo que planeaba. No te derrumbaste, no huiste. Luchaste, reuniste pruebas. Lo superaste a ambos y sobreviviste. Eres nuestra heroína. Mamá, me permití llorar. Por fin las primeras lágrimas reales desde aquella noche de octubre en que todo cambió. Mis hijos me rodearon, abrazándome, dejándome liberar meses de miedo, dolor y rabia. Pensé que estaría devastada, admití, por perder el matrimonio, la casa, la vida que había construido. Pero no lo estoy. Estoy aliviada. ¿Es terrible? Es honesto, dijo Amy con suavidad. Y la honestidad es lo que mereces ahora, después de 41 años de mentiras. Nos quedamos despiertos hasta tarde, mucho después de la hora en que normalmente nos habríamos ido a dormir. Jugamos a las cartas, un juego que habíamos jugado en familia durante décadas, bebimos demasiado vino y reímos hasta llorar. Y por primera vez en meses, me sentí ligera, libre a medianoche, mientras mis hijos se preparaban para irse. Michael me apartó a un lado. Fui a ver a papá la semana pasada, dijo en voz baja, métense. No necesitas mi permiso. Lo sé, pero quería que lo supieras. Parecía incómodo. No está bien. La prisión. Le está costando. Ha bajado de peso. Se ve viejo, desviejo, respondí. Los dos lo somos. Preguntó por ti, continuó Michael. Si estabas bien, si habías encontrado un nuevo lugar. Michael me miró a los ojos, no le dije nada. Le dije que estabas bien, que estabas avanzando. Lloró. Bien, dije. Mamá, no. Sé que quieres que sienta lástima por él, que lo perdone. Pero no puedo. Tal vez algún día, pero no ahora. No cuando aún me despierto algunas noches preguntándome si realmente habría sido capaz de hacerlo. Si me habría sostenido mientras moría, sabiendo que él mismo me había matado. Michael me abrazó con fuerza. No tienes que perdonarlo. Solo quería que supieras que está sufriendo, que sabe lo que perdió. Después de que se fueron, caminé por la casa vacía por última vez. Cada habitación guardaba recuerdos, cumpleaños, navidades y martes ordinarios. Había sido feliz aquí una vez, o al menos creí serlo, lo cual quizás era lo mismo. Pero la felicidad construida sobre mentiras no es real, y ya había terminado con todo lo que no fuera real. Pasé mi última noche en la casa, durmiendo en un colchón inflable en el dormitorio principal, rodeada de cajas. Y cuando el amanecer se alzó sobre Portland, me sentí lista. Lista para irme. Lista para empezar de nuevo. Lista para ser Stella Heman, no la esposa de Robert, ni la sobreviviente de un intento de asesinato, sino simplemente yo misma. Quienquiera que eso resultara ser, los mudanceros llegaron a las 8. Para el mediodía, la casa estaba vacía. A las 2, había entregado las llaves a Patricia Cole y me alejé sin mirar atrás. Mi nuevo condominio estaba en el centro, en un edificio renovado cerca del Puerto Viejo. Más pequeño que la casa, solo 2 habitaciones, una para mí, otra para visitas. Pero las ventanas daban al puerto, y el espacio se sentía como una promesa. Marian me ayudó a desempacar, charlando sobre chismes de la biblioteca y la boda de su hija. Kevin pasó con un regalo de inauguración, una laptop nueva, de última generación, ya configurada y lista para usar. Para tu próxima investigación, bromeó. No habrá próxima investigación, le aseguré. He terminado con los misterios. Pero no era del todo cierto, porque el mayor misterio seguía siendo quién era yo ahora que ya no era la esposa de Robert. Ahora que no tenía que ser complaciente, cuidadosa, pequeña, durante las semanas siguientes empecé a averiguarlo. Me uní a un club de lectura, uno real, no las reuniones sociales educadas a las que solía asistir, sino un grupo que leía libros desafiantes y tenía discusiones apasionadas. A veces acaloradas, comencé una formación para ser instructora de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, ayudando a Marian con programas de alfabetización digital para personas mayores. Salí algunas veces, de manera cautelosa, con un profesor jubilado que conocí en la librería viudo, miembro del club de lectura. Nada serio, nada que implicara promesas o compromisos. Solo conversación y compañía, bajo mis propios términos. Descubrí que me gustaba vivir sola. Me gustaba tomar decisiones sin consultar a nadie. Me gustaba cenar a las 9 si quería o no cenar en absoluto. Me gustaba el silencio, la soledad y la libertad de ser exactamente quien era, sin tener que editarme. 6 meses después de la sentencia de Laura, recibí una carta reenviada por mi abogada. Era de Robert, escrita desde la prisión federal de New Hampshire.
donde cumplía su condena. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad de esa misma cualidad que me había salvado la vida me hizo leerla. Querida Stella, no espero que respondas a esto. Ni siquiera sé si lo leerás, pero necesito decir algunas cosas, aunque sea al vacío. Fui un tonto, un cobarde, un hombre egoísta que arrojó todo lo valioso por una fantasía. Me convencí de que era infeliz, de que merecía más, de que tú no me entendías. Pero la verdad es más simple y más fea. Estaba aburrido, y en lugar de afrontar eso con honestidad, destruí nuestra vida. Siempre fuiste la fuerte. Lo veo ahora. Criaste a nuestros hijos mientras yo me concentraba en mi carrera. Mantuviste nuestro hogar, nuestras amistades, nuestros lazos familiares. Fuiste la base de todo lo bueno en mi vida. Y yo estaba planeando matarte en vez de tener una conversación honesta sobre lo que necesitaba. Pienso en eso todos los días aquí, en lo cerca que estuve del asesinato, en todo lo que habría perdido. No solo mi libertad, sino mi alma. Laura me manipuló, pero yo lo permití. Quise creer sus promesas porque me permitían evitar la responsabilidad. Eso es culpa mía. Todo lo es. Espero que seas feliz, Stella. Espero que estés construyendo una vida que te haga sentir tan libre y viva como mereces sentirte. Espero que algún día nuestros hijos puedan perdonarme, aunque no lo merezco. Y espero que sepas que lo que hiciste en luchar, sobrevivir, negarte a ser una víctima, requirió más valor del que yo he tenido en toda mi vida. Lo siento por todo. Robert. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No respondí. No lo perdoné, pero reconocí sus palabras, su arrepentimiento, su comprensión de lo que había hecho. Y luego seguí adelante, porque esa era la verdadera victoria. No el juicio, ni la sentencia, ni siquiera la supervivencia. La victoria era construir una vida tan plena y satisfactoria que la ausencia de Robert no dejara un vacío. La victoria era descubrir que, a los 66 años, era más fuerte, más valiente y más capaz de lo que jamás había creído. Un año después de aquella noche de octubre, cuando todo cambió, me encontré en mi balcón con vista a la bahía de Casco, observando el atardecer pintar el agua de dorado y rojo. El aire olía a sal y a posibilidad. Abajo, Portland bullía de vida, turistas y locals, estudiantes y artistas, el hermoso caos de una ciudad en movimiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer: cena mañana. Quiero que conozcas a los padres de Kate. Sonreí y respondí, encantada. A mi alrededor, mi condominio era cálido y acogedor, lleno de libros que amaba y fotografías de personas que importaban. Era pequeño, pero mío. Cada rincón reflejaba mis decisiones, mis gustos, mi vida, sin secretos, sin mentiras, sin compromisos que me hicieran más pequeña. A los 66 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Sobrevivir no se trata solo de seguir con vida, sino de negarte a permitir que nadie, ni siquiera alguien a quien amaste durante 41 años, defina quién eres o cuánto vales. Pasé décadas siendo subestimada, siendo vista como la esposa callada, la bibliotecaria servicial, la mujer amable que nunca causaba problemas. Y cuando más importaba, esa subestimación fue mi mayor arma. Porque, mientras Robert y Laura planeaban mi muerte, yo planeaba mi supervivencia. Mientras ellos se felicitaban por su ingenio, yo reunía pruebas. Mientras creían haber ganado, yo estaba 3 pasos por delante. La edad no es debilidad. La experiencia no es obsolescencia. Y una mujer que ha vivido 66 años ha aprendido cosas sobre la paciencia, la persistencia y el poder que la arrogancia juvenil jamás comprenderá. Sobreviví porque me negué a ser la víctima que ellos creían que sería. Sobreviví porque era más inteligente, más fuerte y más ingeniosa de lo que jamás imaginaron. Sobreviví porque había pasado una vida observando, aprendiendo, preparándome para desafíos que ni siquiera sabía que llegarían. Y ahora, de pie en mi propio espacio, viviendo mi propia vida, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma. Ya no solo sobrevivía, florecía, el sol se puso sobre la bahía, y lo observé sin miedo, sin arrepentimiento, solo con gratitud por la segunda oportunidad que tanto me había costado ganar. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas posibilidades, nuevos capítulos en una historia que por fin era verdaderamente mía. Pero esa noche, yo era simplemente Stella Heman, 66 años, más sabia que nunca y finalmente completamente libre.